Muy buen día, bienvenidos a las cápsulas de hechos, personajes, lugares y ahora hasta objetos de Esa Noche Presenta TV. El día de hoy, como es costumbre, me complazco en presentarles a mi hermano, al escritor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Gera? Gracias por la invitación. Buen día a ti y buen día a todos nuestros distinguidos amigos, amigas y familiares que nos sintonizan. Gracias. El día de hoy, el tema, ¿cuál es, Toño? Titulado como El Teocalli de la Guerra Sagrada. Así es. Que casualmente me comentabas que apareció el Teocalli en algo de un uso común. Sí, en efecto, Gera. Recientemente, que tendrá 1 o 2 semanas, que salió ya a la circulación el billete nuevo de 50 pesos. Y coincidentemente, este tema ya lo teníamos contemplado desde hace aproximadamente un mes. Así es que pues cae como pues muy propicio el tema, haciendo referencia pues al billete que pues ya de hecho ya está circulando. Comenzamos, brother. Gracias, Gerard. Pues este tema inicia prácticamente, todo se da a partir del año de 1926. Ese entonces era presidente de México, Plutarco Elías Calles, decide mandar construir un tercer piso al Palacio Nacional. Y pues obviamente para ello pues tuvieron que hacer algunas excavaciones en los cimientos. Y sorpresivamente, si vemos de frente el Palacio Nacional, en la torre sur o del lado derecho, se encuentran en lo que viene a ser los cimientos un monolito, una roca grande, un monolito prácticamente, es de basalto el material del que está hecho este bonita escultura, porque al verla, pues inmediatamente dan aviso a las autoridades y sabían de antemano por las características, porque está labrada por prácticamente todos los lados, menos la que queda a la superficie donde se sienta, y mandan llamar al arqueólogo Alfonso Caso, y él al ver la pieza, pues se da cuenta que es una representación a escala de un teocalli, o sea, de un templo, y él bautiza esta pieza como Teocalli de la Guerra Sagrada. Este monolito está con unas dimensiones de alto de 1,23 centímetros, de ancho mide 92 centímetros, de largo mide 1 metro. Está muy bonita, está muy llamativa. Por cierto, en la actualidad está en el Museo de Antropología, el que está a un costado del castillo de Chapultepec. El arqueólogo se dio cuenta que en la parte frontal hay 13 escalones. Que están simulando en este caso los 13 niveles que hay para llegar al cielo, de acuerdo a la creencia de los mexicas. Y en la parte superior se encuentra como si fuera, y discúlpenme la expresión, como si fuera un sillón, lo que vendría a ser el respaldo. Está labrado en el centro la imagen del sol, del quinto sol, que fue la época en la que florecieron prácticamente la cultura mexica. Del lado izquierdo aparece su dios principal, Huitzilopochtli, y del lado derecho del sol se encuentra Moctezuma Xocoyotzin. Pues precisamente fue en el reinado de Moctezuma. Si recordamos, Moctezuma gobernó Tenochtitlan de 1502 a 1520, que fue cuando pues los españoles lamentablemente lo hacen prisionero y posteriormente lo asesinan. Entonces, él mandó construir esta pieza. Entonces, pues obviamente que tenía que estar como responsable de la obra, Moctezuma Xocoyotzin, además de que también estaban en la parte superior porque se supone que era la parte más cercana al cielo. Entonces se comparaba a Moctezuma o al Tlatoani en turno, un representante de las deidades que se supone que están
en el cielo, y por eso lo ponían al mismo nivel. Ahora, aunque también están labrados los costados de esta pieza, lo bonito está, o lo trascendente está, al reverso. Cabe mencionar que esta pieza la datan más o menos precisamente entre el año que llegó Moctezuma a su mandato, entre 1502, y más o menos dicen que no pasa entre 1510 que fue elaborada esta pieza, para, pues de alguna manera, darle un cimiento todavía o una representación todavía más fuerte al gobierno de este emperador, porque pues ahí lo dejó plasmado y en otras piezas más también. Entonces, ¿qué es lo que hay en la parte trasera de este monolito? Se encuentra la imagen de un águila parada sobre un nopal. Entonces, mencionan algunos arqueólogos e historiadores que es de las representaciones más antiguas que se tienen sobre el escudo nacional que conocemos hasta la fecha, pero tiene una diferencia muy notoria. El águila no tiene serpiente. Del pico del águila salen dos listones. Uno representa el atl, que es el agua, y otro representa el flashinoli, que vendría a ser el fuego. Y además está por muchas tunas este nopal. Y de acuerdo a la cosmovisión o a la creencia que tenían los mexicas, se menciona que las tunas vendrían a ser el equivalente a los corazones humanos de todos los que fueron sacrificados en honor precisamente a Huitzilopochtli. ¿Y por qué a Huitzilopochtli? Hemos de recordar que Huitzilopochtli fue, mediante una profecía, les advirtió que donde vieran un águila sobre un nopal, fundaran su ciudad de manera definitiva para que dejaran de andar de un lado a otro, dejar de andar peregrinando. Entonces, si tomamos en cuenta esto, los aztecas, porque en ese entonces eran aztecas, cuando salieron de Aztlán, salen en el año 1064, y esto se da hasta el año de 1325, cuando al fin encuentran eso que les había advertido su dios Huitzilopochtli. Así es de que para ellos era muy significativo, era muy importante, era el dios más importante para los aztecas, Huitzilopochtli, por todas las cosas que bueno, se supone que él ofreció, porque además también ofreció durante esos 261 años de peregrinar protección. Él los dio hasta que encontraron en el islote que ya hemos hablado en otras ocasiones, por fin esta figura o esta acción del águila parada sobre un nopal, y ya ahí se establecen de manera definitiva. Pero, ¿qué es lo que hay más? En el caso de los nopales, de acuerdo a la creencia de esta cultura, representaba el árbol sagrado o el árbol de la vida. Más abajo de donde están los nopales se encuentran, aunque está un poquito deformado porque, bueno, los años pasaron y lamentablemente sí fue un tanto maltratada la pieza, se encuentra un rostro de perfil con la boca abierta que se supone que es Tlaltecutli, que es el señor de la tierra. La tiene abierta y precisamente de ahí salen todos los demás símbolos. Insisto, que fue el nopal, las tunas, el águila y el listón que representa el agua y el listón que representa el fuego. Además, se encuentra en unas, ya cuando tengan el billete de 50 vamos a poder hablar también un poquito más a profundidad de ello, porque hay unas líneas onduladas. Esas líneas onduladas inicialmente, ¿qué representaban? Y digo inicialmente porque están borradas casi en su totalidad en el monolito. Esas líneas onduladas representan precisamente el lago de Texcoco, el lago donde estaba pues prácticamente rodeando al islote que es Tenochtitlan. Aunque, aclaro, en el billete no aparece esta deidad que está con la cara de perfil y con la boca abierta. Ahí sí no aparece, aparecen de los nopales hacia arriba. Entonces, pues esto se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo es que surge lo de la serpiente en el pico del águila? De acuerdo a investigadores, arqueólogos y a historiadores, mencionan que el águila apareció
hasta después de que se dio la conquista, o sea, cuando culminó en este caso, o cuando ya se da de manera definitiva, que es en el año de 1521. Ya después aparecieron algunos escritos, algunos dibujos, algunas pinturas y algunos relieves ya con el águila con pico. ¿Pero por qué? Porque parece que ahí ya intervinieron los españoles con sus creencias que traían ya de manera especial. Aunque prácticamente me atrevo a decir que en todas las culturas del mundo la serpiente siempre ha sido símbolo de maldad, símbolo de todo lo negativo. Así es que pues para los españoles no fue la excepción. Y ya posteriormente pues fue adoptado desde el virreinato este tipo de símbolo más, que fue la serpiente. Pero anteriormente, insisto, esta pieza lo tiene muy clarito, que no hay ninguna serpiente en el pico, salvo los dos listones a los que hago referencia. ¿Cómo ves esta información, Gerard? No, pues muy interesante, Toño. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabíamos de la existencia de este monolito? Fíjate, Gerard, que es curioso, pero lo hemos comentado tú y yo de manera particular. ¿Cómo desconocemos tanto o no se ha difundido tanto lo que es de nuestra historia, Gerard? Porque esto, pues quizá de ahora que ya está impreso en el billete nuevo de 50 pesos, pues probablemente se pueda dar a conocer un poco más la historia de esta pieza, pero pues no, Gerard, ignoramos, yo creo que ignoramos más de lo que nos han enseñado en la historia oficial de nuestro país. Pues fíjate, Toño, ojalá y sea lo que dices, que a partir de la ahora sí, circulación de este billete de 50, conozcamos un poquito más de la historia de este monolito. Pero Sí. dime, el billete de Sor Juana, ¿quién se metió a investigar referente a Sor Juana? Pues Muy yo creo que poca no. gente, muy poca gente. Sí, O sea, muy, sí, muy, muy poca sí, gente. sí, Gerard. Entonces, ojalá que esto sí nos sirva para aprender un poquito más de nuestra historia, que es muy rica, la verdad, muy rica. Sí, Y sí, Gerard. como tú dices, es muchísimo más lo que ignoramos que lo que sabemos. Sí, Gerard, sí. Y fíjate, si me permites, también quiero mencionar que este monolito cuando lo encontraron, creyeron algunos e inclusive siguen teniendo esa creencia de que aparte no nada más representaba el Teocalli o templo, algún templo de los mexicas, sino que también decían que era una especie de silla imperial, porque también tiene forma como de un sillón imperial el monolito. Sin embargo, bueno, habrá quienes mencionan que es una silla imperial, obviamente una silla de Moctezuma, pero realmente es un teocalli, o sea, un templo. Y precisamente ahí con el fondo que tienes, que está muy bien representado, pues es muy similar el monolito a la forma que tiene el templo mayor que tienes ahí, Así que es. del lado izquierdo es la parte de Tlaloc y del lado derecho la parte de Huitzilopochtli. Entonces, pues pues es muy bonito conocer más de lo que es nuestra historia. Bueno, pues, ¿algo más, Toño? Pues simplemente, pues que se acerquen un poquito más a la historia para que pues veamos el por qué estamos como estamos. Esto es lo que quisimos compartir con ustedes el día de hoy sobre este gran descubrimiento que es el Teocalli de la Guerra Sagrada. Pues muchísimas gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Muchísimas gracias, Toño. Gracias a ustedes y lo mejor de la vida para ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Gracias.